La situación en el Medio Oriente se está calentando de nuevo. En solo un día, la situación empeoró consecutivamente. El alto al fuego entre Líbano e Israel parece estar colapsando y la Guardia Revolucionaria Islámica volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, aunque lo abrieron temporalmente. Más crítico aún, hay reportes de que se empezaron a atacar barcos civiles, aunque ya se les había permitido cruzar. En ese momento, según declaraciones de Donald Trump, inmediatamente convocó una reunión en la sala de situación. Y solo unas horas después ocurrió otro incidente que calentó aún más la situación. Pero antes de continuar, dale like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Trump anunció que era un barco con bandera iraní. El barco fue interceptado y controlado por la Marina de los Estados Unidos. El barco mencionado es el Trusa, que intentó evadir el bloqueo en el Golfo de Omán. Según el informe, fue interceptado por un destructor de misiles guiados y se le advirtió que se detuviera, pero no obedeció. Aquí fue cuando se tomó una medida más seria. La Marina de los Estados Unidos utilizó fuego de inutilización y alcanzó la sala de máquinas del barco. En pocas palabras, no lo hicieron explotar, pero se aseguraron de que ya no pudiera moverse. Después de esto, los marines de los Estados Unidos subieron al barco y tomaron el control total. Según la declaración, el barco estaba bajo sanciones debido a supuestas actividades ilegales desde hace tiempo. Pero el punto más importante aquí es que esto no es solo una simple interceptación, es una señal clara, porque en el mismo día, según el Comando Central de Estados Unidos, más de 20 barcos intentaron moverse desde los puertos iraníes, pero todos se retiraron después de recibir una advertencia. Aquí es donde funciona la presión del bloqueo, pero este barco no se retiró, y ahí fue donde cambió la dinámica, porque de simplemente evitar el enfrentamiento pasó al uso real de la fuerza, y cuando un bloqueo llega a este punto ya no es solo presión económica, se convierte en un enfrentamiento militar directo, aunque todavía no sea una guerra total. Y aquí es donde la situación se vuelve más peligrosa, porque cada barco que intente pasar después corre el mismo riesgo. Y cada incidente como este empuja poco a poco a ambos lados hacia un enfrentamiento mayor. Si ves la situación en el mapa, se vuelve aún más claro lo planeado que estuvo esto. El barco detenido estaba a punto de entrar directamente en aguas iraníes. Venía de un puerto en Malasia y llevaba carga hacia Irán. Aquí es donde la regla del bloqueo se vuelve crítica. No todos los barcos son detenidos, pero hay una línea clara. Si no llevan carga, los dejan pasar. Si llevan carga o petróleo, los detienen. Eso significa que no es simplemente cerrar el mar. Es un estrangulamiento selectivo. Permiten el movimiento para que el tráfico marítimo no se congele por completo, pero bloquean la verdadera línea vital de la economía, porque el verdadero objetivo aquí no son los barcos, sino el suministro y las ganancias de Irán. Y cuando cortas eso, poco a poco obligas a un país a retroceder. Por eso no es sorprendente que la reacción dentro de Irán se esté intensificando. Según un negociador de alto nivel, es posible que la guerra vuelva a estallar en cualquier momento. Pero tampoco se debe ver esto simplemente como una advertencia más. Porque dentro de Irán mismo no hay un solo centro de poder. Hay facciones con sus propias agendas. Algunos quieren continuar la lucha, otros quieren negociar. Y en esta situación, cada declaración pública no es solo un mensaje hacia afuera. También es una lucha interna. Si un líder quiere subir al poder, necesita demostrar que puede controlar la crisis. Y ahora la manera más rápida de lograr eso no es ganando la guerra, sino a través de la negociación. Por eso, es posible que este tipo de declaraciones sean parte de una lucha interna por el poder. No se trata solo de Estados Unidos contra Irán. Esto es Irán contra su propio sistema. Y ahí es donde la situación se vuelve más impredecible, porque aunque la presión externa sea clara, si hay caos interno, incluso una pequeña razón puede causar un empeoramiento mayor. Aquí se puede ver lo complicado que es la estructura de poder dentro de Irán. Sobre el papel todavía hay un presidente, pero según los informes y lo que sucede en el terreno, él no es quien realmente toma las decisiones en los asuntos más críticos. El peso del poder está en otro centro, especialmente en el ejército y en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso significa que, aunque hay un liderazgo civil, no es suficiente para controlar la dirección de la crisis. Y aquí es donde entran las figuras que buscan ascender. Cuando hay una falta de poder, hay quienes quieren llenar ese vacío. Para los líderes ambiciosos, este tipo de caos no es solo una crisis, también es una oportunidad. Quien logre demostrar que puede resolver la situación es quien tiene la mayor probabilidad de convertirse
en el nuevo centro de poder. Y en este contexto, el acuerdo de paz no se trata solo de diplomacia. También es una manera de legitimar el poder dentro del país. Pero mientras más pasa el tiempo, más disminuye la posibilidad de llegar a un acuerdo rápido. Especialmente si observamos el tono de las declaraciones de Donald Trump, su mensaje ya no es solo presión, ahora es una advertencia directa. Según él, ha habido violaciones al alto el fuego, incluyendo disparos en el estrecho de Hormuz y un ataque a un barco con conexión a Yunnan. Al mismo tiempo, también mencionó las próximas negociaciones en Islamabad, Pakistán, pero aunque ya hay conversaciones programadas, el enfoque de la declaración es claro. Acepta el acuerdo o enfrentarás acciones más severas. Y aquí es donde la situación se vuelve más peligrosa, porque aunque las conversaciones continúan, la presión militar también sigue aumentando. Un solo movimiento en falso, un solo error de cálculo, podría llevar la situación del borde del abismo a una escalada total. Y lo más crítico es que, debido a la división interna en Irán, aunque algunos quieran llegar a un acuerdo, no está garantizado que todos lo sigan. Por eso, la parte más riesgosa ahora no es solo el enfrentamiento entre dos países, sino la descoordinación entre la política interna y la presión externa. En este punto, la dirección de la situación se vuelve aún más clara. Ya no se trata solo de una simple negociación. Esta es una negociación que viene acompañada de una amenaza clara. Según la declaración del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, todas las opciones están sobre la mesa. Eso significa que no se descarta ninguna posibilidad, desde la extensión del ceasefire hasta una escalada total. Y es importante aclarar una idea aquí: empeorar la situación para que luego se calme. En otras palabras, aumentar la presión para obligar a la otra parte a retroceder. Esta no es una estrategia nueva, pero cuando se usa en una situación como esta, el riesgo de que se salga de control es alto porque el mensaje de Donald Trump es directo. Si no hay acuerdo, se atacará la infraestructura crítica en Irán, electricidad, puentes y otros sistemas clave. Y aquí es donde la conversación se vuelve delicada, porque aunque digan que el objetivo es militar, los civiles aún lo sentirán. Esta también es la razón por la que hay un debate en la comunidad internacional sobre dónde está la línea entre un objetivo militar y el impacto en los civiles, ya que se vuelve borrosa. Pero según el lado de Estados Unidos, su argumento es claro. Si se utiliza la infraestructura civil para fines militares, se convierte en parte del objetivo. Por otro lado, este punto de vista no es universalmente aceptado. Así que mientras la retórica se intensifica, también aumentan las tensiones diplomáticas en el escenario global. Y la parte más crítica ahora es el tiempo. Hay una fecha límite para el alto al fuego. Y cada día que pasa sin un acuerdo, solo aumenta la posibilidad de que la situación empeore. En este escenario, la negociación no avanza. Así que no se trata de los términos, sino de quién cederá primero antes de que se pierda completamente el control de la situación. En este punto, está claro que el problema de Irán no es solo la presión externa. El impacto del conflicto interno es aún mayor. Si recordamos, Irán aceptó el alto al fuego solo después de que Donald Trump mencionara directamente la posibilidad de atacar infraestructuras críticas como plantas de energía y puentes que tomarían décadas en reconstruirse, lo que significa que la presión funcionó. Pero ahora, la situación es diferente. Se fortalecieron los sectores más duros, especialmente dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y cuando estos grupos se fortalecen, las negociaciones se vuelven más riesgosas, porque aunque haya quienes quieran llegar a un acuerdo, pueden ser neutralizados o reemplazados. Incluso hay informes de que el ministro de Relaciones Exteriores, que hizo una declaración sobre la apertura del estrecho de Hormuz, podría haber perdido influencia o haber sido destituido por completo. Y esto es cierto, es una gran señal interna de que negociar tiene un costo político. Y cuando el costo es alto, menos personas están dispuestas a hacerlo. Además, la información que sale de Irán es limitada. La visibilidad es baja. Las declaraciones están controladas, el acceso a Internet es limitado y la mayoría de lo que se escucha está cuidadosamente seleccionado. Por eso, el análisis actual se basa en gran medida en señales fragmentadas. Y en este tipo de situación, lo que sucederá después se vuelve aún más impredecible. Mientras tanto, del lado de Estados Unidos, el mensaje se intensificó aún más. Según los informes, Trump volvió a insistir en que esta es la última oportunidad para que Irán acepte el acuerdo. Y si no lo hace, la infraestructura será el objetivo. Al mismo tiempo, se espera que viajen a Islamabad, Pakistán. Representantes como Jared Kushner están impulsando el acuerdo. Eso significa que, mientras aumenta la presión militar, las conversaciones continúan. Pero la pregunta crítica ahora no es solo de qué trata el acuerdo, sino si todavía hay unidad dentro de Irán para aceptarlo. Porque aunque el acuerdo parezca simple desde afuera,
Si hay división interna, puede fracasar. En este punto, la estructura de la oferta de Estados Unidos a Irán es muy clara. No es un acuerdo complicado en papel, pero el precio a pagar es muy alto. El núcleo del acuerdo tiene 2 puntos. 1. La reapertura del estrecho de Hormuz para restablecer el flujo normal. En segundo lugar, la entrega o eliminación del uranio altamente enriquecido, el activo más sensible de Irán. Y aquí es donde el asunto se vuelve crítico. No se trata de un simple acuerdo económico. Esto es la eliminación directa de una ventaja estratégica. Por eso no sorprende que haya una fuerte resistencia dentro de Irán. Al mismo tiempo, Donald Trump intensificó aún más el mensaje. No hay acuerdo con dinero de por medio, no hay compromiso en el tema nuclear y hay un ultimátum claro. Si no se acepta el acuerdo, serán objetivo la infraestructura, los puentes, las plantas de energía y otros sistemas críticos. Mientras todo esto sucede, los preparativos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan sin parar. Está ocurriendo un gran puente aéreo. Todos los días llegan aviones de carga trayendo equipos y armas. Y lo más importante, los 3 principales portaaviones se están acercando a la región. USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, USS George H. W. Bush. Comparado con el inicio del conflicto, ahora hay mucho más poder de fuego desplegado. Eso significa que mientras se llevan a cabo negociaciones, Estados Unidos también está preparado para el peor escenario posible. Esto no es solo una simple preparación, esto es ejercer la máxima presión antes de la fecha límite. Y esa fecha límite ya se acerca. En unos días, es posible que expire el alto al fuego. Por eso, la próxima reunión en Islamabad, Pakistán, no es una negociación ordinaria. Esta es posiblemente la última oportunidad para evitar una escalada mayor. Y en este tipo de situación, la pregunta no es solo si habrá un acuerdo, sino quién cederá primero antes de que se acabe el tiempo. Puedes ver que parece que están ocurriendo 2 realidades diferentes. Una positiva afuera y una caótica dentro de Irán. Del lado de Estados Unidos, la asistencia de J.D. Vance a la negociación en Islamabad es una gran señal. No es poca cosa. Cuando envían al vicepresidente, significa que la intención de lograr un acuerdo es seria. Y esto suele hacerse cuando el trato está cerca de la etapa final. También formaron parte de la delegación Jared Kushner y Steve Witkoff. Pero hay un detalle interesante. Según la percepción, Vance es visto como más neutral ante los ojos de Irán. No arrastra el peso de negociaciones anteriores. Por eso es más fácil aceptarlo como interlocutor. Y en la diplomacia eso es importante. No solo se discuten los términos, también la confianza. Pero mientras hay señales positivas como esta, del lado de Irán llega el mensaje contrario. Según los medios estatales, dicen que no hay decisión de enviar un equipo negociador y que no van a dialogar mientras haya obstáculos en el estrecho de Hormuz. Parece que la posición es firme, pero si miramos el patrón, esto no es nuevo. Ha habido ocasiones en que los funcionarios han dicho cosas como estas, pero al final aún así aparecen en la mesa de negociación. Eso significa que no todas las declaraciones públicas son la posición final. A veces, esto solo es parte de la estrategia de negociación, mostrar una postura dura para obtener mejores condiciones a puerta cerrada. Por eso, es posible que en público el tono sea duro, pero en privado, las conversaciones continúan. Y aquí es donde se vuelve crucial interpretar la situación. Si nos basamos en las acciones de Estados Unidos, como la delegación de alto nivel, el plazo ajustado y la presión constante, hay más posibilidades de que haya negociaciones en curso, aunque la otra parte aún no lo admita. Así que tu evaluación es correcta. El escenario más probable ahora es la extensión del alto al fuego. No porque todo ya esté resuelto, sino porque ambas partes todavía necesitan algo una de la otra. Estados Unidos quiere un acuerdo mientras tenga la ventaja. Irán necesita tiempo y alivio de la presión. Pero el mayor riesgo sigue siendo si alguna facción dentro de Irán toma una acción repentina. Porque no importa cuán avanzadas estén las negociaciones, un solo movimiento en falso puede cambiar toda la situación. A menudo las declaraciones públicas y las acciones reales de Irán no coinciden. Pero también hay que tener cuidado de no concluir que todo es mentira. En este nivel de la geopolítica, las declaraciones no son solo para informar la verdad, sino para moldear la percepción. Por eso, a veces lo que se dice en público es diferente de lo que realmente sucede en las negociaciones a puerta cerrada. Por ejemplo, aunque los medios estatales digan que no van a asistir a la conversación, todavía es posible que haya repercusiones. Y aquí es donde entra uno de los indicadores más prácticos: los movimientos de la delegación de Estados Unidos. Si J.D. Vance realmente aborda un avión rumbo a Islamabad,
Eso es una señal fuerte de que hay coordinación detrás, porque un funcionario de este nivel no viajaría así nada más si no hubiera al menos una garantía mínima, pero tampoco es una garantía del 100%. En la diplomacia hay ocasiones en que, aunque haya incertidumbre, la reunión sigue adelante. Es para probar si se puede salvar algo de la situación. Ahora, sobre el bloqueo, aquí es donde la contradicción se vuelve interesante. Un día dicen que no es efectivo, y al día siguiente lo llaman ilegal y dañino. Cuando juntas esas dos cosas, surge una imagen más clara. Si de verdad el bloqueo no tiene efecto, no habría razón para condenarlo tan fuertemente. Eso significa que probablemente sí ejerce presión, aunque no lo admitan directamente. Y ese es el patrón constante en este tipo de situación. Minimizan en público, lo reconocen internamente. En cuanto a la idea de que Irán podría colapsar, necesitamos aterrizar eso en la realidad. Irán tiene una gran población, un territorio extenso, una estructura estatal bien arraigada y mucha experiencia lidiando con sanciones y crisis. No es fácil que esto caiga como una falla repentina del sistema. Un escenario más realista, si la presión continúa: empeoramiento de la economía, intensificación de la lucha interna por el poder y posible inestabilidad, no una desintegración instantánea como la disolución de la Unión Soviética. Por eso, lo más importante que hay que vigilar ahora no es si Irán caerá de inmediato, sino cómo se ajustará a la presión. ¿Harán un compromiso? ¿Se volverán más duros? ¿O las facciones internas se dividirán aún más? Porque de eso realmente dependerá hacia dónde se dirigirá la siguiente parte de la crisis. Cuando una nación protesta con más fuerza, a menudo eso indica que la presión realmente está teniendo un efecto. Pero también es necesario separar el análisis del encuadre emocional. En situaciones como esta, ambos lados lo hacen. Irán y Estados Unidos usan narrativas para justificar sus acciones. No se trata simplemente de quién dice la verdad, más a menudo quién está intentando controlar la percepción. Sobre el bloqueo, es cierto que Estados Unidos tiene un argumento. Quien primero ejerza presión en el mar puede recibir la misma respuesta, pero en el derecho internacional y la diplomacia, la ecuación que hicieron no es tan simple. Así que nosotros también podemos hacerlo. Por eso, ahora ambos bandos están luchando no solo en el mar, sino también en la narrativa legal y moral. En cuanto a los derechos humanos y las acusaciones, organizaciones como Amnistía Internacional realizan sus propias investigaciones basadas en evidencia, testimonios y verificación. Pero aunque existan estos reportes en la geopolítica, no significa automáticamente que el comportamiento de un Estado vaya a cambiar, porque la dinámica de la política de poder es diferente a la responsabilidad en derechos humanos. Por eso, aunque haya reportes o acusaciones fuertes, las decisiones siguen basándose en los propios intereses, y aquí es importante tener una perspectiva equilibrada. Sí, hay contradicciones en las declaraciones de Irán, pero eso no significa que solo un lado use propaganda o exageraciones. En una crisis como esta, ambos lados seleccionan los mensajes para apoyar su posición. Por eso, la pregunta más importante ahora no es solo quién tiene la razón, sino qué acción se tomará después. Porque eso es lo que tiene un efecto directo en la situación. Si continuarán las negociaciones o si la situación empeorará por completo. En conversaciones como esta, no se trata simplemente de la verdad contra la mentira. Se trata más de diferentes historias y evidencia seleccionada. Del lado de Irán, no son necesariamente bandos opuestos de inmediato. Amnesty International at Human Historias y evidencia seleccionada. Tiene sentido, especialmente cuando hay falta de confianza en las instituciones de Occidente. Pero del otro lado, el de Irán, no son necesariamente historias diferentes y verificación de videos seleccionados. Aquí es donde algo se vuelve importante. Aunque haya evidencia, si no se confía en ella, tampoco se aceptará como verdad. Ese es el problema hoy en día. No solo se trata de los hechos, sino también de la confianza en la fuente de la información. El lado de que no creen en la idea de la evidencia. Por su parte, no tienen diferentes historias y evidencia seleccionada, pero tampoco son perfectos. Todavía tienen limitaciones. No pueden llegar a todos los lugares. Hay propaganda en ambos lados y falta de datos. Por eso, el enfoque más cuidadoso es no descartar todo de inmediato como falso, pero tampoco aceptes todo sin analizarlo. En pocas palabras, sé crítico, pero mantén la mente abierta. Y al final, no se trata de quién tiene la razón,
sino de cuán profunda es la desconfianza. Porque cuando la desconfianza es tan profunda, no importa cuánta evidencia se presente, la opinión del mundo sigue dividida. Y si además le añadimos otra perspectiva a la situación, hay otro ángulo que a menudo no recibe suficiente atención: el efecto que esto tiene en las propias reglas del juego. Debido a lo que está pasando ahora, poco a poco está cambiando lo que se considera normal. Según algunos analistas, hay acciones que antes se consideraban una escalada, pero ahora ya forman parte de la respuesta estándar. Por ejemplo, bloquear un barco, el uso de dispositivos para deshabilitar y el ingreso de personal militar en una embarcación civil. Antes, este tipo de acciones causaban una gran reacción de inmediato, pero ahora parece que se están volviendo más aceptadas bajo presión. Y aquí es donde una pregunta se vuelve crítica: ¿hasta dónde llega el límite? Porque cuando ambos lados se acostumbran a niveles más altos de acción, poco a poco va subiendo el umbral del conflicto. Y cuando sube el umbral, queda menos margen antes de que todo empeore por completo. Ahora, pensemos en el efecto de esto en los próximos incidentes. Si un barco es bloqueado ahora, ¿qué pasará si el próximo barco es más grande? Si hay resistencia, ¿hasta dónde llegará el uso de la fuerza? Y si hay un daño mayor, ¿cuál será la respuesta de la otra parte? Esta es la reacción en cadena que poco a poco se está formando. No explota de inmediato, pero el riesgo sigue aumentando. Ahora, hay otro ángulo importante: el efecto de esto en los países vecinos. Porque aunque no estén directamente involucrados, no son inmunes al efecto. Según los informes, hay países que se están volviendo más alertas en sus propias aguas. Están reforzando las patrullas. Se están volviendo más estrictos en la vigilancia. No es porque quieran involucrarse, sino porque no quieren verse afectados. Y de esta manera, el efecto del conflicto se expande aunque oficialmente no esté creciendo. Ahora hablemos de otra capa: el efecto de esto en las normas internacionales. Antes, había una expectativa clara sobre cómo actuar en situaciones como esta. Había líneas que simplemente no se cruzaban. Pero cuando se sobrepasan repetidamente, poco a poco se va perdiendo ese límite que existía antes. Y cuando se pierde ese límite, cada movimiento se vuelve más impredecible, porque ya no hay una referencia clara de qué es ir demasiado lejos. Ahora, hay otra perspectiva: el efecto de esto en la toma de decisiones de los líderes. En este tipo de situación no solo funciona la lógica, hay presión, hay tiempo, hay expectativas dentro del país. Y cuando se junta todo esto, cada decisión se vuelve más difícil. Según algunos análisis, el mayor riesgo en este tipo de situación es el error de cálculo, una mala interpretación, un mal cálculo del momento, una mala reacción. Y eso ya es suficiente para cambiar la dirección de toda la situación. Ahora, si vemos el panorama completo, lo que está pasando no es solo un aumento de la tensión. Esto es un ajuste gradual de todo el sistema a un riesgo más alto. Y cuando todos se acostumbran a este nivel, puede que ya no se den cuenta de lo cerca que están del límite. Y al final, volvemos a una conclusión sencilla: no todo deterioro sucede de repente. A veces se va formando poco a poco, hasta que llega un punto en que ya es difícil detenerlo. Y si ampliamos aún más la imagen, hay otro efecto silencioso: el cambio en cómo se mide el éxito. Antes era claro: ganar o perder. Hay un resultado. Pero ahora ya no es tan directo. Según algunos informes, hay situaciones en las que, aunque no haya un ganador claro, ambos lados dicen que tienen la ventaja. Eso significa que la medida ya no es solo el resultado, sino la percepción. Se trata de quién puede mostrar mejor que tiene el control, aunque la pelea aún no haya terminado. Y aquí es donde entender la situación se vuelve más complicado, porque aunque ambos tengan razones, la imagen que ve el mundo sigue siendo diferente. Y en este tipo de situación, la pelea no solo está en el mar, sino también en la mente de los espectadores. Quien sea más creíble es quien tiene mayor influencia.